Por aquí estamos, saludos, esperando a las maestras para brindarle un cafecito con esa disposición. Buenos días. Saludos, y ese azul cielo tan hermoso, maestra. Muchas gracias. Muchas Vaya, gracias. vaya. Nada, Muchas servido. gracias. Adelante. He estado aquí con una situación porque no sé qué tenía por ahí iniciado, que me decía que no quería iniciar ya ves. Bueno, muy bien, bienvenida, maestra. Ok. Buen Este, provecho en el café. Muchas gracias. Don Alfonso, hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante. Ustedes hablaban yo oí que don Ponce mencionó disruptores. Sin embargo, vamos a comenzar ahora de disruptores endócrinos. Me parece bien eso. Sí, Sobre todo, son temas fundamentales, porque la endocrinología en República Dominicana es una ciencia como en el olvido y es tan fundamental cuando tenemos una población eh, en sobrepeso y en obesidad. El 70.1% de la población dominicana tiene sobrepeso y un 33.6% con obesidad. Entonces es un tema fundamental, maestra. así es. Eh, Me alegra el tema. Voy a enviarle, pero es un momento. Siga comentando, por favor, en lo que Ser humano yo y le Me envío. seguramente alegra el tema porque tengo algunas personas de muy mías años. en sobrepeso y en obesidad, empezando por mi hijo, que está en unas condiciones de obesidad. Y entonces este es un tema que nos toca muy hondo. Y el periódico El Diario Libre de la Fecha trae 2 páginas completas sobre este tema y las estadísticas que hay en la República Dominicana son dramáticas por el tipo de alimentación nuestra. Hay narrativa aquí interesante, al propio tiempo que es muy dramática. Gente con malos hábitos de alimentación, de comerse 5 y 6 huevos revolteados y 4 o 5 panes, además la cantidad de jugo, un jarrón de jugo, y así con cada cosa y la comida chatarra, eso trae consecuencias a la salud. Y cuando la salud no es buena, cuando la salud corre esos riesgos, significa que en el aspecto productivo, en el aspecto laboral, habrá problemas también con las personas que están en estas condiciones y por supuesto que su nivel de ingreso o su propio presupuesto muchas veces se va a ir en el tema de salud, en el tema de tener que visitar médico y de tener que atenderse después. Pero además la calidad de la vida es baja e incluso baja hasta la autoestima y crece el bullying tanto en el vecindario, en la escuela o en la universidad o en el trabajo, porque aunque a veces no se lo digan directamente, está la comidilla a la espalda. O sea, esto arrastra muchas situaciones, maestra, cuando tenemos una población en sobrepeso y se convierte en un problema social, en un problema de salud que impacta a la familia y a la propia sociedad e impacta también a todo el sistema de salud e impacta el trabajo. Es una cuestión para preocuparse, maestra. Usted anda Así buscando es. la invitada. No, la invitada la tengo, con ella que estoy hablando. El problema es que le estoy intentando explicar a Natanael que nos envíe el link como viene, con un código y número de teléfono en eso, para que la invitada pueda entrar desde una computadora donde tiene, pero ni modo, ya está. Eh, Tenemos ahí a Candy Almanzar, a la doctora Candy Almanzar, qué bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Don Alfonso, es un gran honor compartir hoy con la doctora Candy Almanzar porque además de un ser humano extraordinario, es una profesional inigualable, de esas que mantienen orgullosos la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es profesora, médico egresada de la Universidad Autónoma y es además patóloga como especialidad, una especialidad muy interesante que vamos a ver hoy, todas las aplicaciones que tiene su especialidad, pero sobre todo nos va a hablar de un tema muy importante. Ella es
maestra en bioquímica y es profesora de bioquímica de la Universidad Autónoma. Así que hoy será un honor para nosotros conversar con ella de un tema muy particular que son los disruptores endócrinos. Querida Candy, bienvenida a este Telecanal 28 en el programa Voz para el Cambio. Buenos días, muchas gracias por el honor de esta invitación que me complace mucho compartir con ustedes y así también conversar de un tema tan importante sobre un enemigo silencioso que tenemos en nuestro día a día. Así que muchas gracias por invitarme. Bueno, don Alfonso, yo quiero que aprovechemos al máximo a la maestra Candy Almanzar, para comenzar, fuera bueno que ella nos explique un poco qué son los disruptores endócrinos para que usted escuche y los demás escuchen y a partir de ahí le seguimos haciendo las preguntitas que nos vayan surgiendo con el tema, porque realmente usted va a ver que esto nos va a faltar tiempo para todo lo que hoy es necesario que entendamos sobre la peligrosidad de lo que la maestra va a presentar en el día de hoy. Gracias, Paula. Y saludo también a don Alfonso, además de saludarte a ti. Entonces vamos a comenzar a hablar sobre este tema. Escuchamos el término disruptores endocrinos, pero ¿qué son los disruptores endocrinos? Cuando escuchamos la palabra disruptor, este término se refiere a algo que altera, algo que actúa como un interruptor, que apaga o enciende. Es una sustancia que va a alterar. Entonces, en este caso, los disruptores van a alterar el eje endocrino de nuestro cuerpo, van a provocar una tormenta hormonal, ya sea sobreestimulando el efecto que causa una determinada hormona o por el contrario bloqueando su efecto. Y esto tiene como consecuencia muchos efectos para la salud, como infertilidad, tanto masculina como femenina, también enfermedades metabólicas como diabetes mellitus e hipertensión arterial. Tiene también incidencia, o sea, un aumento en la incidencia del cáncer y muchos otros trastornos como por ejemplo malformaciones congénitas en el feto, adelanto de la pubertad y de la menarquia en las niñas, etcétera. O sea, esto va a tener un impacto muy amplio en la salud de las personas. Entonces, ¿cómo actúa un disruptor endocrino? El disruptor es una molécula, existen muchos diversos tipos de disruptores, se va a unir a un receptor en la célula. Este receptor es el mismo que utiliza una hormona natural de nuestro cuerpo, pero cuando el disruptor se une a este receptor, puede entonces impedir que la hormona se una a ese receptor, por lo cual no va a haber una respuesta, que será la respuesta que la hormona produce, o por el contrario, provocará el mismo efecto que la hormona, pero intensificado. Entonces, esto es lo que va a conllevar a la aparición de todos los diferentes efectos. ¿Y dónde puede esto afectar en nuestro organismo? En múltiples lugares. Puede afectar a nivel cerebral, específicamente en el hipotálamo, en la hipófisis. También puede afectar la glándula tiroides, los ovarios, los testículos, el hígado, el páncreas. O sea que va a tener múltiples lugares en nuestro organismo donde puede entonces bloquear o intensificar el efecto hormonal. Y muy importante también la glándula mamaria en la mujer, aunque también en el hombre se puede producir este efecto, pero ha sido muy publicado, muy estudiado en los últimos años el efecto de los disruptores endocrinos en el cáncer de mama. Ustedes saben que está lamentablemente muy extendido el cáncer de mama, ahora mismo el segundo tipo de cáncer más frecuente en las mujeres. Entonces, ¿cuáles son los disruptores endocrinos? Porque ya sabemos qué son, ya sabemos cuál es su efecto, entonces, ¿dónde los encontramos? Existen diferentes categorías de disruptores endocrinos. Entre estas categorías vamos a tener los que son fenoles
fenoles cíclicos, como por ejemplo el bisfenol A. También vamos a tener conservantes, como por ejemplo los talatos. Hablaré de cada uno de ellos específicamente. Tenemos también los bifenilos policlorados y los bifenilos polibromados, así también agentes perfluorados. ¿Y qué es todo esto que estamos mencionando? Bueno, los fenoles los vamos a encontrar como componentes del plástico, plásticos que van a ser rígidos. Entonces los fenoles, como el bisfenol A, le van a dar rigidez en la forma, va a permitir que conserve su forma a través del tiempo. Esto quiere decir que podemos encontrar estos agentes, como el bisfenol A, en los biberones de bebés, las teteras de bebés, en los envases plásticos donde almacenamos la comida, las botellas plásticas que son de un solo uso, o sea, las botellitas de agua que compramos normalmente, los botellones de agua, los termos de agua que nos llevamos a todas partes. O sea, que donde quiera que haya plásticos podemos encontrar entonces el bisfenol A. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, los plásticos van a tener en el fondo, o sea, si nosotros miramos la base del envase plástico, aquí encontraremos que tienen un triangulito con una numeración. Este número va desde el 1 hasta el 7. Entonces, aquellos envases plásticos que contengan el triangulito y la numeración 2, 4 y 5 son los plásticos más seguros. O sea que tenemos que fijarnos muy bien en eso. Aquellos plásticos que en el triangulito tengan el número 1 son plásticos que se pueden utilizar una sola vez. Es decir, si yo voy a comprar una botellita de agua en el colmado, en el supermercado, o una botellita de refresco, de Gatorade, de lo que sea, y en el fondo está marcado con el número 1, yo no puedo reciclar esa botella, o sea, usarla yo. No puedo, tengo que llevarla idealmente a un centro de acopio para reciclaje. No puedo reutilizar esta botellita. Entonces, solamente puedo reutilizar los plásticos marcados con el número 2, 4 y 5 únicamente. Aquellos plásticos que tienen en el fondo, dentro del triangulito, los números 3, 6 y 7, no debo comprarlos bajo ningún concepto porque son los más peligrosos. Repite esos 3 números, Candy. De acuerdo. Ojo, mucho ojo dentro del triangulito. 3, 6 y 7 son los números más peligrosos y los que debemos evitar a toda costa, incluso en aquellos envases que van a ser de un solo uso. Entonces, medida número 1 para protegernos de los fenoles. Número 1, fijarnos en el tipo de plástico que estamos utilizando o que estamos comprando. Ahora vamos con una segunda medida que podemos emplear para protegernos y es bajo ningún concepto calentar estos plásticos. Y mucho cuidado, nos referimos, por ejemplo, a calentarlo en el microondas. No podemos bajo ningún concepto calentar comida en microondas con un envase plástico. Nunca jamás lo hagan. Aunque ese plástico diga que es apto para microondas, no debemos hacerlo. ¿Qué envases vamos a utilizar para el microondas? Bueno, lo ideal es no usar el microondas, eso es lo ideal. Pero si por algún motivo tenemos que utilizarlo, entonces vamos a emplear envases de vidrio, de cristal únicamente. Los plásticos, cuando nosotros los calentamos, van a liberar disruptores endocrinos, principalmente bisfenol A, y van también a liberar parabenos. Entonces, mucho cuidado. En cuanto a los biberones y teteras y juguetes para la dentición de los bebés, que solemos hervir para esterilizar, solamente debemos comprar aquellos biberones y útiles de bebés que digan libre de bisfenol A. No sé si el público se ha fijado que venden unos biberones, vasitos para bebés, que dicen libre de BPA. El BPA son las siglas para bisfenol A.
Entonces, estos utensilios que dicen libre de BPA los podemos hervir sin ningún problema. Entonces, mucho cuidado también con servir comidas calientes en envases plásticos, platos plásticos, envases, sandwicheras, que a veces sacamos el sándwich de la tostadora y lo servimos en el envase plástico para llevar. No, jamás lo hagan. Pues estamos haciendo todo mal. Por eso les decía que los disruptores endocrinos son un enemigo silencioso, porque sin darnos cuenta, nosotros estamos exponiéndonos, aumentando el riesgo por desconocimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si voy a servir una comida en un envase plástico, porque no tengo otra opción, por ejemplo, las sandwicheras que le ponemos a nuestros hijos para el colegio, entonces vamos a servirlo primero en un plato de cristal o de acero inoxidable o en un envase de cerámica. Y cuando este alimento se enfríe o se ponga a temperatura ambiente, ahí sí lo podemos poner en el contenedor plástico. Esto es lo que yo hago, por ejemplo, con mis hijos. Las comidas calientes las pongo primero en un plato de vidrio y luego que ya está frío, entonces la paso al estuche o el envase que se van a llevar para el colegio. Entonces, otro punto importante también es el agua que vamos a consumir. Mucho cuidado, por ejemplo, con los botellones de agua, que a veces los centros donde los compramos los tienen afuera y les da el sol. Los colmados tienen racks para colocar los botellones de agua y tenemos que fijarnos si en esos racks da el sol. Hace varios años que ha surgido una campaña de concientización, entonces muchos colmados y lugares están colocando los botellones en interior para evitar que les dé el sol y así minimizamos la liberación de bisfenol A al agua que luego vamos a consumir. Entonces dijimos, segunda medida, no calentar los plásticos. Esto es muy importante. Entonces, otra medida que podemos hacer, la tercera medida, es disminuir al máximo el uso de materiales plásticos. Esto quiere decir que, por ejemplo, en vez de yo comprar un termo de agua reutilizable de plástico, mejor voy a comprar uno de acero inoxidable. Los de acero inoxidable no van a liberar partículas contaminantes al agua y será un agua más saludable para nosotros. De hecho, yo siempre ando con mi botellita de acero inoxidable. Entonces tiene la segunda ventaja, el acero inoxidable, de que va a mantener la temperatura. Usted sale con su termo con agua fría en la mañana y en la tarde todavía está fresca. Entonces también en la casa, tratar de evitar servir agua en vasos plásticos. Utilicemos siempre cristal, acero inoxidable. Estos son los materiales ideales para la cocina y para los alimentos. Entonces vamos a desterrar el uso de plásticos, dejarlo únicamente para cuando no tenemos otra opción. Entonces, este fue, ¿verdad?, una categoría. Vamos con otra categoría. No ponemos bisfenol A. Sí, entonces mucho ojo con los plásticos. Entonces vamos ahora con una de las categorías más importantes, que es la categoría de los parabenos. Vamos a hacer una pequeña pausa, don Alfonso, ¿le parece? Y regresamos con esta otra categoría. Y Dios mío, cuántas cosas. No se vayan, por favor, que regresamos rápidamente, una pausa cortita. Tenemos mucho más que ustedes no se pueden perder con la doctora Candy Almanzar.